Si nosotros metemos saber, el producto sale cada vez mejor. Bueno, y no me alargo mucho porque estas eran las cosas de la campaña. Entonces ahora se trata de hacerlas, no solo de decirlas. Ustedes tendrán muchas más ideas. Hacerlas. Entonces, ¿cómo las hacemos? Yo venía aquí solo a cuadrar cómo ustedes me ayudaban a que los delegados del presidente de la República en las cámaras de comercio de Colombia, que son muchas, y unas poderosas, unas no tantas, la de Bogotá es poderosísima. A las de Bogotá llega el hermano de Vargas Lleras, no cualquier, ¿cierto? Son personajes. Pero los delegados del presidente de la República, que por ley tiene, que no son mayoría, pero hacen presencia en las juntas, ¿quiénes serán? Entonces, ¿qué? No, pues que el congresista allá del Pacto Histórico quiere que me nombre a mis amigos allá, tal. Pero bueno, yo no los conozco. Y si salen chichipatos, ¿qué? Salen de lo mismo de los otros. Pues, entonces he tomado una decisión, y es que los representantes del presidente de la República en las cámaras de comercio en toda Colombia sean tenderos y tenderas. Eso es. Porque ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo veo de esas cámaras? Ahí me van a levantar mañana en la prensa. En la prensa me levantan. Esas cámaras manejan mucho billete. Es un billete público, ¿cierto? Público, esos son impuestos, registros, cosas que son de carácter público que se le dejaron, porque hubiera podido manejarlo una entidad pública, pero se le dejaron a las cámaras de comercio desde hace mucho tiempo. Y todos los años es, pues, una parte del comercio del país se va para allá. Y hacen grandes edificios muy bonitos, muy chéveres, muy lujosos. Y ¿cuál es el beneficio a los comerciantes? Sí, hay unas cosas, registros, información, dependiendo de dónde sea la cámara, unas más que otras. La de Bogotá es poderosísima, la de Medellín, bueno, no voy a lanzar calificativos para que no me levanten tanto, pero ¿esas cámaras han ayudado a los tenderos? Entonces, cuando a uno le dicen comercio, a mí cuando me dicen un comerciante, es una persona que compra y vende, ¿cierto? Eso es un comerciante que se mueve ahí tratando de buscar una ganancia entre lo que compra, que no lo hace él o ella, y lo que vende, que es. Y entonces junta al consumidor con el productor y ahí saca una ganancia. Obviamente hay grandes comerciantes, pero eso ha venido cambiando con la historia del país, porque entonces Ley, que era donde mi mamá me compraba los soldaditos para que yo jugara, me encantaba ir al Ley y al Tía, pues eran grandes comerciantes en la época. Había una vaina internacional que se llamaba Sears. Entonces, si uno iba a Sears, ya uno tenía un cachecito ahí. Sears, que era junto por ahí, galerías, ahora lo llaman. Pero todo eso cambió. Y entonces, esos Sears que quebraron, entre otros, en Estados Unidos, pero esos se fueron volviendo el modelo. Entonces, se acabó Ley, se acabó el Tía, se acabó todo eso. Y llegaron las grandes superficies comerciales, los grandes centros comerciales, que eso no existía antes. El Unicentro fue el que nos llamó más la atención, pero eso se irradió. Y dentro, porque eso son formas comerciales, pero lo que venden, cada vez más importados. Entonces el gran comerciante de Colombia se fue transformando, ya no el que vendía en gran escala la producción nacional, no hay sino que mirar Cora Bastos, sino la importación, se volvieron importadores.
Claro, y cuando uno se gana la plata y harta plata importando, pues no es que le interese mucho la industria nacional y lo que pase aquí, compra los carros y vende. No se da cuenta esa persona muy bien que para que pueda vender lo importado, aquí la gente tiene que ganar, pero ese enlace ya no lo hace. Entonces, ¿quién va a comprar los carros? Va a que tener plata para comprar los carros. Entonces no puede importar mucho, porque si no somos muchos los que pudiéramos comprar un carro, cada vez menos. Yo nunca compré carro. Pues entonces el mercado, el negocio de él se desbarata. Si la gente se va empobreciendo, pues cada vez compra menos cosas. Esos análisis, que ya son los análisis de la economía, no se hacen. El gran importador, incluso políticamente, es muy de derechas, porque lo que quiere es el libre mercado del mundo, y entonces esas vainas de proteger la industria nacional, eso es comunismo, dice. Y eso de pensar en los tenderos, ¿para qué? Dice. Populista, porque lo que hay que crear son grandes centros y grandes cadenas de distribución, ya es la mentalidad del gran capitalista mundial. Incluso colombianos son ya. Algunos mezclados, ojo, con vainas, digamos, la importación permite el lavado de dólares, el contrabando, y entonces se nos va muriendo la industria aquí, la agricultura aquí, y entonces ¿de qué vivimos? Si no tenemos el dinero para comprar lo importado, pues todo se va al suelo, que es más o menos lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No, el gran comerciante importador se volvió el gran controlador de los grandes gremios y de las cámaras de comercio. Se hacen elegir, tienen cómo. Esas campañas ya valen plata, incluso como cuando se elige un senador, entonces ya son de la junta directiva, y entonces la Cámara de Comercio, ¿a quién ayuda? Pues ya no es al pobre, ya no es el que tenía la tiendita de venta de porcelana en Chapinero, ya no es al tendero, el campesino ni menos. Entonces, ¿cómo esas cámaras que usan dinero público, es decir, dinero de todas y de todos, pueden tener una mejor función, de tal manera que no ayuden solo a los más, ¿cierto?, sino que ayuden al conjunto de los comerciantes de Colombia, que incluye la mayoría son tenderos incluso de edad? Pues hay que estar en las juntas, hay que pelearse eso. ¿Qué más? Si son elecciones, cosas, pues hay que tener fuerza, hay que inscribirse dentro de eso. Que Petro está llenando de tenderos a las cámaras. Ellos no dicen tenderos, ellos dicen chusma de allá del sur. Ellos tienen otro. No, pues sí, pero entonces no son comerciantes. Entonces digan cámaras del gran comercio. Entonces, y ahí sí ya nos entendemos mejor. Y entonces hacemos unas cámaras del pequeño comercio. Y el Estado se pone con las cámaras del pequeño comercio, porque el gran comercio se puede defender solo. Pero si es el comercio, entonces son todas y todos, y los tenderos y las tenderas tienen que estar ahí. Y entonces el presidente cede ese poder, que es el de tener delegados en las juntas, a los tenderos y a las tenderas de Colombia. Bueno, ya me alargué bastante. Eso implica, bueno, pues